¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con atención a lo que estaba ocurriendo en el Mundial. Argentina lo dio vuelta. Estábamos todos pegados aquí a los dispositivos móviles viendo el partido entre Egipto y Argentina. 2-0 lo da vuelta Argentina, 3-2. Increíble lo que hicieron los trasandinos. Entendemos también que Egipto planteó un partido bastante discreto en lo deportivo. A defenderse. De hecho, como aparece en el FIFA y como también se dice ahí en el medio deportivo, pusieron el autobús, literalmente. Estaban todos colgados del arco, como se conoce popularmente. No les funcionó la táctica, vienen los argentinos ahí. Vamos a ver el desenlace, quedaban algunos segunditos, así que será victoria argentina. Lo ganó 3-2, gol de Enzo Fernández para dar vuelta al partido. Queremos iniciar como siempre saludándole, dándole la bienvenida a nuestro programa, aprovechando también de comentar un poquito lo que está ocurriendo con el Mundial y también revisando el acontecer noticioso porque los medios UDEC, como usted sabe, siempre están actualizando constantemente las noticias y novedades para que usted también se pueda informar. Vamos a revisar y partir como siempre con tvU.cl, ahí está ya la portada que titula de la siguiente forma: Concepción registra un promedio de 28 incendios al año causado por estufas a leña. A propósito de lo que va a estar ocurriendo próximamente también en la temporada de mayor incidencia de incendios forestales. Vamos a leer lo más leído. Concepción, jornadas gratuitas ayudarán a preparar bicicletas para el invierno. Recordar todos los martes de julio, además los días miércoles va a haber una jornada de capacitación gratuita a nivel mecánico de bicicletas para que usted pueda participar. Operativo antidrogas en Los Ángeles deja 2 detenidos e incautación avaluada en 357 millones. Trabajos por rotura de matriz genera cambios en el transporte público de Concepción. Humedal Paicaví, SEA acoge a trámite recurso contra proyecto Fuentes de Aníbal Pinto 1 y 2. Atención a aquello. Concepción registra un promedio de 28 incendios al año causado por estufa a leña, lo que veíamos y leíamos también en la portada, y accidente en ruta 160 obliga al despliegue de equipos de emergencia en Coronel. Otra situación más que ocurre en la ruta 160 en cuanto a accidentes automovilísticos. Ayer estuvimos comentando con dirigente de Cabo Verde en torno a lo que ha sido también la participación de esta isla en el Mundial. Detalles en relación a lo que va a ser este sistema frontal que va a tener características de río atmosférico. Atención también ahí con las rachas de viento, que es lo que mantiene la preocupación, este viento puelche, como se conoce, y que ya se ha manifestado en nuestra región del Biobío. Cancha del Estadio Esterroa seguirá en reparaciones hasta el 26 de julio. Lo que habíamos comentado también en nuestro programa Sin Pasajes para el Mundial. Vamos a continuar revisando los medios UDEC. Nos vamos ahora hacia diarioconcepción.cl, que titula de la siguiente forma: Río atmosférico intensifican el monitoreo y las medidas de prevención en esteros, cauces y boca tomas. Estuvimos conversando en la mañana con el director de Senapred en la región del Biobío, Alejandro Sandoval. Le invitamos también a que pueda ir a revisar aquel diálogo. Nuevo balón oficial para semifinales de la Copa Mundial. Presentan la trionda final. Nueva oportunidad para BTS en Chile. Ministra Ducó dio nuevo plazo a DG Medios. Lo que le comentábamos también en torno a la cancha del Estadio Esterroa, que continuará en reparaciones hasta el 26 de julio. Operativo de prevención del cáncer de mama benefició a cerca de 400 personas en el Biobío. Hasta 7 de agosto comienzan postulaciones al subsidio de arriendo. Importante también beneficio para que usted pueda tener en consideración qué es lo que se debe necesitar, requerir para acceder a este beneficio. Está en la nota. Comisión de Desafíos del Futuro realiza ruta de observación astronómica. Le habíamos comentado también aquello. Senadores del Biobío fijan posiciones ante reforma a la responsabilidad penal adolescente. Todo esto ocasionado por la muerte
del niño trágicamente tras el accionar de unos inadaptados sociales. Economía y negocios, empleo femenino de unos delincuentes. Empleo femenino, analizan pertinencia regional de propuestas entregadas al gobierno. Directorio ratifica a Julio Friedman como gerente general de ENAP y EDIS. Para el 20 de julio se aplaza la Junta de Acreedores. Seguimos revisando las secciones. Le habíamos comentado también lo que ocurre en materia de la región del Biobío y la llegada de este sistema frontal que debería impactar durante la tarde-noche de hoy. Además, lo que destacábamos también en relación a la conversación que sostuvimos en Sin Pasajes para el Mundial con este dirigente de Cabo Verde. Continuamos revisando los medios de la Universidad de Concepción. Nos vamos a la discusión.cl para conectar también con lo que está ocurriendo en Chillán. Y en su portada nos muestra lo siguiente. Ingresa a evaluación ambiental construcción del puente Cerro Negro que unirá Quillón y Bulnes. Un importante paso para concretar una de las obras de conectividad más esperadas por las comunas de Quillón y Bulnes dio el Ministerio de Obras Públicas luego de ingresar al sistema de evaluación ambiental este proyecto de construcción del puente Cerro Negro. Sandra Arrate asume como nueva jefa del Departamento Provincial de Educación de Ñuble. Ya no te gusto, ¿verdad? Se presentará en el Centro Cultural de Chillán. Activan 85 proyectos de inversión que crearán 2.000 empleos en el segundo semestre. Y seminario reunirá en Chillán a especialistas para abordar los desafíos de la formación de lectores. Tesis en 3 minutos desafía a estudiantes de posgrado a divulgar sus investigaciones en solo 180 segundos. Entretenido eso, muy similar a lo que vivimos, ¿se acuerda? Hace un tiempo atrás también aquí a través de TVU. Innovación y ciencia. Ahí está, tesis en 3 minutos. Parte de lo que se busca generar a modo de adaptarse a las nuevas plataformas, a cómo funciona la comunicación actual, que tiene que ser más breve. Es mucho contenido para 3 minutos. Una iniciativa bastante entretenida. ¿Ha visto algunos speech de tesis en 3 minutos? Les recomiendo que lo busquen en YouTube. El frío resfría. Las condiciones que aumentan el riesgo de enfermar. ¿Resfría el frío? Bueno, vaya a leer la nota, está disponible en la discusión. Avanzan en herramienta sustentable para monitorear plaga que afecta a cultivos frutales. Y nuevos desafíos para la innovación terapéutica en salud mental, lo que se destaca en la sección de innovación y ciencia de la discusión.cl. Nos vamos hasta política, hay mucho movimiento. Agenda cerrada, tensión abierta, la mini gira ministerial que incomodó a oficialismo y oposición. Diputados UDI buscan prohibir venta de bebidas energéticas a menores de edad, lo que estuvimos comentando ayer. Entre otras novedades, por ejemplo, que llegan desde el ámbito económico. Activan 85 proyectos de inversión que crearán 2.000 empleos en el segundo semestre. Impulsan producción de leña seca con creación de nuevo galpón en San Nicolás. Ñuble ocupa el 11º lugar en volumen de inversión ingresada al CEA y capacitan a 150 agricultores de Ñuble en técnicas de poda e injertación frutales. Y ya en la sección deportiva, Chillaneja gana por nocaut técnico en boxeo para todos. Y además lo que se ha destacado a nivel ya del desarrollo de Copa Chile y también del Mundial. Yo no entiendo cómo funciona la Copa Chile, la verdad. Porque la última fecha en algunos clubes se va a jugar a finales de agosto. De agosto. Inentendible aquello. Bueno. La NFP nos sorprende siempre con la mala gestión. Es una realidad. Bueno, a propósito de eso, salió hablando Milad y dijo que no era mala su gestión, sino que era culpa del Consejo de Presidentes, porque él depende del Consejo de Presidentes. Bueno, da lo mismo ya y que sea el tema. El tema es que la gestión es mala. Y eso tenemos que estar de acuerdo, si no estaríamos jugando el Mundial.
Los desafíos en la agenda de educación, reforma al SAE y nueva ley de convivencia escolar. Recordar, SAE, Sistema de Acceso a la Educación. Teatro UDEC consolida su proyección internacional en la 19ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamericana en Lima. Encuesta Juventud y Bienestar 2026. Senda y Ceremi de Educación buscan llegar a 15.000 estudiantes del Biobío. Ahí estaba entonces, recordar que como siempre, las actualizaciones constantes del acontecer noticioso lo puede leer, escuchar también a través de la discusión, de Radio La Discusión, de Radio UDEC y por supuesto también diarioconcepción.cl y tdo.cl. Bueno, y lo habíamos dejado pendiente, un tema que ha estado en la polémica en estos últimos días y que tiene también vínculo en torno a lo que es la industria nacional y una materia prima que se ha transformado en una necesidad para todo el mundo y que da la coincidencia que tenemos la fortuna de que al menos hasta los últimos periodos, ahora último creo que cambió un informe ahí, lo leí por encima, no tengo mayores datos, pero creo que dejamos de ser los mayores productores de cobre a nivel mundial. Bajamos de la estadística. Así que ahí hay un tema que lo podemos ver de otro lado, pero nos sirve para introducir lo que ha significado el auge en la industria del cobre y nuestro vínculo y el vínculo que tiene con la industria nacional. Para comentar aquello, parte de la historia, de cómo ha sido este camino, de cómo ha sido todo el proceso, estamos junto a la doctora Laura Benedetti, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes y un gusto estar acá. Bueno, comentemos un poquito, vámonos al contexto, remontémonos, vamos hacia atrás en el pasado, porque el cobre siempre estuvo presente de alguna u otra forma, no es como que nació en el siglo XIX y ahí fue cuando, sino que estaba presente de antes, solo que no se le daba la importancia que empezó a adquirir con el paso de los años. Claro, las crónicas, estos escritos, ¿cierto?, de los soldados españoles que llegan a Chile en el siglo XVI, relatan tempranamente que en lo que hoy día nosotros llamamos el Norte Chico, los indígenas portaban objetos de cobre, pero el cobre no era valorado por el valor económico, ¿cierto?, o sinónimo de riqueza, porque nuestros conquistadores buscaban oro, plata y piedras preciosas. Por lo tanto, el cobre tenía un valor más bien ornamental, vinculado a la fabricación de campanas, de objetos religiosos. Y recién en el siglo XIX, cuando Chile se incorpora a la ruta mundial capitalista, cuando los ingleses comienzan a demandar el cobre e invertir también en las minas de cobre en el Norte Chico, entonces se inicia una masiva explotación y también exportación de cobre. Y aquí hay algo que es bien sintomático tal vez de lo que va a ser la producción chilena de cobre en el mercado internacional. Es que desde 1830 se va a gravar el cobre chileno con mayor impuesto si va en bruto. Entonces se va a iniciar una etapa de refinación, se establecen los hornos de reverbero que necesitan calor y eso explica por qué desde 1840 en adelante hay mineros del norte interesados en minas de carbón en nuestra región y ahí entonces tenemos el vínculo entre el desarrollo de la refinación de cobre en el Norte Chico y el desarrollo de nuestro Golfo de Arauco desde 1850 con la explotación del carbón. Entonces, estas dos industrias están muy vinculadas. Obviamente, el cobre, en cuanto a su proyección económica, es sostenida a través del tiempo. Y no por nada en el siglo XX, algunos van a decir, ¿cierto?, que el cobre es el sueldo de Chile, es la viga maestra de la economía y tempranamente en los programas políticos de los años 30 se hace la primera reflexión de en manos de quién tiene que estar la explotación, producción y comercialización del cobre. Bueno, revolución industrial, pero también revolución energética, porque los inventos de Nikola Tesla en ese tiempo empezaron también a transformar el cobre como un conductor. Empezamos a aprender a utilizar el poder
que tiene la energía eléctrica y a transferirla, y ahí es donde también, bueno, y otros procesos también, como esto impacta a la industria, empieza a existir esta demanda de cobre que hasta el día de hoy sigue siendo bastante exigente para lo que es el recurso como tal. Llega el interés, ¿cierto? Se visibiliza que hay un foco, y tal como ocurrió con las salitreras, también la inversión. Claro. ¿De dónde proviene? Bueno, esta inversión proviene principalmente de las casas comerciales británicas que están en Valparaíso. Y desde Valparaíso entonces van a salir cateadores, van a salir los primeros inversionistas, que en esa época se llamaba habilitación, que empiezan a prestar dinero para la producción de cobre, y luego entonces está la vinculación con las casas comerciales británicas y la venta a Inglaterra, directamente a Inglaterra, y por eso tú muy bien señalabas la revolución industrial. Es interesante mencionar que el primer Edwards que llega a Chile, que es médico, pero como la profesión no era muy valorada, ¿cierto?, se va a dedicar a la habilitación. Por lo tanto, el cobre tempranamente estuvo más bien vinculado a el comercio internacional, ya por el rol que tenía principalmente el puerto de Valparaíso. Pero también hay que mencionar que los empresarios nacionales tenían una presencia en la explotación de cobre, y ahí está el nombre de José Tomás Urmeneta, que terminó siendo diputado liberal, y José Tomás Urmeneta entonces logra explotar el principal mineral del siglo XIX, que es el mineral de Tamaya, ¿ya? Y ahí hay, Vicuña Maquena tiene el libro del cobre y del carbón de piedra, entonces grafica muy bien esa relación. Ahora, no va a ser hasta el siglo XX donde empiecen a llegar los capitales norteamericanos. Y ahí está Braden, Cooper, ¿cierto?, y Anaconda Mining Company, que van a ser los dueños de El Teniente, que creo que el año pasado hablamos a raíz de la tragedia del humo y de la tragedia, ¿cierto?, que ocurre, que cobra la vida de algunos trabajadores. Y en el caso, ¿cierto?, de Potrerillos, Chuquicamata, hoy territorio abandonado y que cuesta pensar que fue un campamento minero, donde ellos empiezan a configurar lo que se va a llamar posteriormente en el siglo XX la gran minería del cobre. ¿Cómo surge este vínculo directo con Estados Unidos? ¿Desde dónde nace este nexo, considerando que en una primera instancia eran capitales ingleses los que estaban explotando la minería? Bueno, tenemos que pensar que los procesos económicos también son dinámicos, y a nivel latinoamericano, en una primera etapa de incorporación capitalista, son estos capitales son estos capitales ingleses, que luego vamos a tener estos capitales ingleses en el salitre predominando, y en el siglo XX Estados Unidos es el paladín de la revolución industrial. Ahí también hay un cierto, no desvío, pero sí emerge como potencia económica e inicia estas inversiones en Potrerillos, Chuquicamata y Rancagua, configurándose tempranamente en verdaderos enclaves de estas economías foráneas, principalmente Estados Unidos, y eso se observa en la construcción del pueblo, las disposiciones, ¿cierto?, de funcionamiento, y ahí se inicia entonces, en el siglo XX, una mayor presencia a nivel latinoamericano de capitales norteamericanos, no solamente en Chile. Algo similar va a pasar en el Caribe, ¿cierto? Recordemos, Panamá, 1904, no es al azar. Por lo tanto, en el siglo XX tenemos un Estados Unidos, un empresario norteamericano que invierte activamente en territorios latinoamericanos. Y ahí entonces está Chile como principal productor de cobre, pero tempranamente se inician las primeras preguntas de si el Estado chileno solo se va a beneficiar o solo va a seguir beneficiándose de lo que fue la venta del cobre, o es necesario una mayor vinculación con la economía nacional y que sea capaz de generar nueva riqueza. Entonces ahí es bien interesante, y el tema es a raíz porque el 11 de julio se celebra la Ley de Nacionalización del Cobre en 1971, por lo tanto tiene 51 años, van a ser 51 años, y esto tenemos que analizarlo más allá de las lógicas partidistas, sino que en el siglo XX la nacionalización del cobre se va a transformar en un proyecto país, y eso explica que la ley que se aprueba el 11 de julio
haya sido aprobada por unanimidad. Sí. Y eso es entonces una señal potente de cómo esta nacionalización es un proyecto país por sobre las diferencias políticas, porque se aplica también en un contexto altamente polarizado, con una guerra fría, pero todos coinciden en la importancia de lo que se llamó la viga maestra de la economía. Sí, y ahí viene un proceso previo, que lo veíamos en la imagen para destacarlo también de por qué estábamos ahí revisando lo que había sido parte del gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva, con la chilenización del cobre, claro, me acordé ahí de la ciudad, la chilenización del cobre en torno a lo que es este proceso ya de bajos ingresos para el Estado, de prácticamente una explotación en cuanto a lo que ha sido el usufructo de las ganancias del cobre que se generaba en esa época era prácticamente nula para el Estado chileno, se lo llevaban todas las empresas y se llevaban el recurso y el ingreso además. Claro, entonces ahí hay una discusión que es bien interesante de cómo un análisis económico serio pone valor en lo que se considera la riqueza esencial del territorio chileno. Y recordemos que en 1950 ocurre la Guerra de Corea, 1950-1953. El precio del cobre va en aumento, pero no el ingreso del Estado. Entonces, en un gobierno que tiene rasgos populistas, que para algunos liberaliza la economía, como fue el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en 1955 se crea el Departamento del Cobre, una unidad dentro del Estado chileno que va a monitorear, es decir, se va a preocupar de temas de producción, comercialización, porque si hay algo que coincidía toda la clase política, era que el cobre tenía que estar vinculado tanto a capitales nacionales como con una mayor presencia del Estado chileno. Y efectivamente desde 1955 a través de este Departamento del Cobre, entonces el Estado comienza a observar con mayor precisión la importancia que tiene y eso explica por qué posteriormente Eduardo Frei, un presidente, ¿cierto?, la democracia cristiana, surge del Partido Conservador, la Falange Nacional Democracia Cristiana, un presidente que declara la revolución en libertad, inicia un proceso de, en primer término, chilenización. El Estado compra parte de las acciones de estas empresas y luego esa compra se iba a completar con algo que se llama la chilenización pactada, porque hay una serie de acuerdos, ya de compensaciones. Entonces, primero el Estado se transforma en un socio, no tiene más del 50%, es 49% creo que alcanza, y luego entonces se completa el 51% con la compra del Estado de esto. Obviamente no se alcanza la totalidad y eso explica por qué durante el gobierno de Salvador Allende, en 1971, el Congreso Nacional, y esto es bien importante, la separación de los poderes del Estado, este Congreso aprueba la ley de chilenización. Y esta ley de chilenización es distinta a la anterior porque el Estado chileno no paga compensaciones. Y no paga compensaciones en un cálculo muy meticuloso que hacen desde cuando se inicia la explotación hasta la fecha, cuando dicen no, el Estado no tiene por qué pagar, porque si consideramos el usufructo, la venta, la riqueza de estas empresas, ellos están en deuda con el Estado. Entonces el Estado adquiere la propiedad total, ¿ya? Y ahí entonces se inicia esta transformación de estas empresas que eran extranjeras en empresas del Estado. Un juicio ahí de por medio. Sí, sí. Estuve leyendo, a propósito del tema, lo estuve leyendo, bien interesante también. Incluso la prensa, la sátira política, calificó esto como la batalla del siglo, ¿ya? Entonces es bien interesante cómo la sátira política presenta esto y que fue aprobado por unanimidad. Es decir, desde un partido nacional que aglutinaba a los sectores de derecha hasta el Partido Comunista, ¿cierto?, en los extremos, aprueba la ley de nacionalización del cobre que
efectivamente coincide con este análisis histórico que viene desde los años 30, ¿ya? Como también reflexión de la Gran Depresión, que el Estado tiene que asumir un control de la producción y la comercialización, porque el cobre es efectivamente el sustento de la economía nacional, y por eso es la preocupación histórica, ¿cierto?, de finales del siglo XX, en la actualidad, el precio del cobre. Ya siempre, en todos los datos económicos, siempre está el precio del cobre, la comercialización, el valor de la libra. Entonces, es algo muy interesante, que efectivamente creo que siempre se ha quedado en el discurso ideológico, pero no se ha analizado en profundidad el valor que tiene la industria del cobre chileno. ¿Ya? Y ahí es como un desafío también para los investigadores más jóvenes, tanto desde la economía, desde las ciencias sociales, desde las humanidades también, cómo el cobre, y ahí, ¿cierto?, la imagen del mercurio, que es muy gráfica, se aprueba el Congreso Pleno, y para los adherentes de la Unidad Popular, ¿cierto?, Chile se pone los pantalones largos en un ejemplo de autonomía, ¿ya? De una autonomía política, porque efectivamente los análisis económicos, yo recuerdo la revista Panorama Económico de los años 50, una revista árida, porque son muchos datos, plantea cuál es el valor del cobre para la economía nacional. Y esto es bien interesante porque usualmente cuando uno analiza la economía del siglo XX siempre se dice ya, el desarrollo económico hacia afuera, el desarrollo industrial, pero Chile seguía siendo un país minero, ¿ya? Sin el cobre no hay crecimiento. Estamos viendo imágenes ahí que tienen elementos también muy importantes para lo que significa el identificar al chileno, a la chilena con el cobre, por lo que significó. Recordar, volvamos a situarnos en el contexto, para la gente que lo entienda. Proceso de Guerra Fría. Llega la Unidad Popular de forma democrática al poder acá en nuestro país. Eso ya generó algún tema político. Además, y aquí es donde hay que mencionarlo, y aquí es donde, para darle el pase, profe, es necesario hacer el hincapié en que el proceso fue aprobado por unanimidad por los diferentes partidos de la época. O sea, era prácticamente, podríamos decir, un discurso unificado. No había un interés por parte del gobierno en ese momento, quizás de imponer. Pudo haber sido, no lo sabemos, porque no fue necesario. A eso vamos. Entonces, importante señalarlo. Estamos en ese contexto, y esto también genera algunas repercusiones en Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos hay, y por eso yo recordaba la batalla del siglo, porque hay una suerte de amenaza, de bloqueo, pero es una decisión del Congreso. Es una decisión del Congreso Nacional. Obviamente hay cambios en la administración, a muchos se les deja de pagar en dólares, sobre todo los sectores del cuerpo de ingenieros y de los técnicos, y chilenos van asumiendo la conducción. Pero sumando a este contexto en la cual tú lo pones muy bien en perspectiva histórica, o sea, desde los años 50, ¿ya? Un Carlos Ibáñez, que había tenido también su transformación política, que tenía un vínculo fuerte con Estados Unidos a través de la misión Klein-Sack, él crea un departamento del cobre. Eduardo Frei, ¿ya? Revolución en Libertad, chilenización, ¿cierto?, y nacionalización pactada. Y Allende, en definitiva, lo que viene a hacer es, a través de esta decisión del Congreso Nacional, porque es una ley del Congreso Nacional, es completar un proceso que es de la nacionalización por ley. Por lo tanto, acá nosotros vemos que desde 1955 hasta 1971 está como tema o como eje de unión, si lo queremos poner desde esa perspectiva, la importancia que tiene el cobre para la economía nacional. Claro. Y además, señalar que en la elección de 1970, el candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, también planteaba la nacionalización por ley. O sea, no era algo discutido. Claro. No era algo discutido. El propio Jorge Alessandri no elimina el departamento del cobre.
Entonces, también tenemos que poner esto en perspectiva como una suerte de proyecto país. ¿Ya? Claro. De alguna manera, más allá de las diferencias ideológicas, se pensaba, se tenía la convicción plena que el cobre era lo suficientemente importante, y a pesar de las críticas que hacían algunos sectores del proyecto del Estado empresarial desarrollista, que sabemos que no significa que el Estado dominara la producción industrial, el cobre seguía siendo fundamental para el ingreso nacional. Claro, y eso permite ver la importancia también del elemento del cobre, como elemento en sí, siendo capaz de impactar en los mercados internacionales. ¿Por qué lo menciono por esto? Cuando hablamos de uso de suelo y hablamos de otro tipo de polémica en esta época también, me viene a la mente la reforma agraria, por ejemplo, Claro. que busca distribuir de cierta forma el suelo para diferentes temas. Fomentar la agricultura. Ese era como el primer... Claro, pero es otra arista, se ve de otra forma, no todos están de acuerdo con hacerlo de cierta forma u otra. Sí, y es bien interesante porque vamos a tocar el tema de la reforma agraria, que a lo mejor podría ser tema de otro programa. La reforma agraria es de alguna forma una sugerencia de la Alianza para el Progreso, ya de Estados Unidos también. Entonces, desde Jorge Alessandri, Eduardo Frei, cada uno va, y Allende también, concebir la reforma agraria con distintos objetivos, ¿ya? Distribuir tierra entre campesinos, la tierra para el que la trabaja, ¿cierto? Y radicalizar la reforma agraria. Entonces, tenemos que pensar que esta nacionalización por ley se enmarca en un proceso de profundas transformaciones estructurales de la segunda mitad del siglo XX, con un mayor énfasis durante el gobierno de Eduardo Frei y, ¿cierto?, con Salvador Allende, que viene a culminar un proceso que los historiadores, por ejemplo, Eric Hobsbawm dice: estos procesos que se dan hasta el año 73, de alguna manera, son los mismos que evidenciamos en 1938 con Pedro Aguirre Cerda, pero que van en ascenso. Entonces requieren otras respuestas del Estado. Y la manifestación es concreta cuando este Congreso en pleno apoya la ley de nacionalización, que otros la llaman Día de la Dignidad Nacional. Y ahí, bueno, aprovechando que es el 11 de julio, la conmemoración, estamos revisando un poco hacia atrás, pero y viéndolo desde un ámbito muy positivo, pero también nos faltó algo, nos faltó proyectar lo que era el valor añadido, nos faltó quizás fomentar ahí con los mismos ingresos que genera el Estado a través del cobre, nuevas academias especializadas en el cobre, considerando la importancia del avance tecnológico que se ha transformado hoy en día en una punta de lanza. El valor añadido, el poder realizar diferentes materiales con el mismo cobre y no simplemente exportar la materia prima para que otros lo hagan, es algo que quizás en ese momento tampoco tuvimos la visión, y considerando el momento, porque después viene la dictadura, entendemos que... Bueno, ahí también hay un cambio en cuanto al mercado y la ley, las ventajas comparativas de exportación. Claro. Bueno, cuando se crea Codelco, el objetivo no solamente es la exportación, es también la refinación. Yo creo que aquí falta un diálogo, así como mirando en perspectiva histórica, con la ciencia, con la tecnología. Entonces ahí es bien interesante cómo enfrentarnos a la historia nos hace darnos cuenta también de el escaso vínculo entre las áreas o entre los saberes, y también la valoración que muchas veces existe del saber historia, porque la historia en definitiva es lo que nos permite no solamente conocer el pasado, sino comprender el presente. El futuro no es nuestro tema, ¿ya? Pero sí reflexionar en perspectiva histórica, hacer estos énfasis de identificar un punto de unión, ¿ya? La importancia del cobre para el Estado chileno, más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas ideológicas que existen en el momento, pero también es otra pregunta: ¿qué pasa con nuestro sistema educativo que no mira a la minería? Bueno, sería injusto decir que no hay experiencias, pero sí, por ejemplo, en el siglo XIX, por la importancia que adquiere el desarrollo minero, tanto el cobre como la plata, surge una primera escuela de minería, ¿cierto?, en La Serena. La Universidad de Concepción también tiene mucho que decir en cuanto a el desarrollo de capital humano,
y siempre está vinculado. Pero creo que a nivel de Estado, entendiendo que el Estado es una institución permanente distinta a los gobiernos de turno, que hay que hacer esa salvedad, falta esa visión de incorporar la tecnología y la ciencia a los procesos de formación de capital avanzado, por ejemplo. Bueno, y ahí incluso podríamos preguntarnos si es que la forma en cómo se administra actualmente el Estado quizás permite eso, considerando que funcionamos en base a subvenciones, que damos también, quizás tercerizamos procesos. Codelco es una excepción, ENAP es una excepción, pero ¿qué pasó con los recursos naturales, por ejemplo, con Chilectra? Nos acordábamos ahí de Chispita en la Chispita mañana con el director sí. de Senapred, nos acordábamos de Chispita, por eso me vino a la mente también, bueno, con Endesa, con todas las empresas que eran parte del Estado que finalmente terminaron pasando a manos de privados y que vivieron un proceso distinto, o quizás podríamos decir al revés, que lo que vivió Codelco. Todo esto considerando también la forma en cómo se administra en Chile el Estado y que tiene esa característica, que es un Estado que no participa directamente en la economía en ciertos escenarios. Claro, y ahí yo creo que es también necesario pensar cuál es la visión que tiene nuestra clase política de lo que tiene que ser el rol del Estado en el siglo XXI. Teniendo en cuenta los distintos escenarios, las demandas tecnológicas, los derechos ambientales también. Entonces, creo que es necesario que se piense como clase política y también la ciudadanía cuál es el proyecto de país que queremos y qué valor también le damos a nuestras riquezas naturales. Bueno, profe, queremos agradecerle por estar con nosotros, acompañarnos en esta jornada. 11 de julio se conmemora este Día de la Dignidad. Así fue llamado por parte de la prensa, chilenización por ley. O Chilenización por ley, sí. Para mí fue una temática que me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de estudiarla en el colegio. Era bien entretenido. Es un contexto bien movido porque ocurren muchas cosas en paralelo acá en el mundo, entonces sí. Es bien entretenido. Y en Chile es un periodo donde se empiezan a observar estas tensiones, esta polarización ideológica, pero tenemos esa nacionalización por ley gracias al Congreso Pleno. A pesar de toda la polarización que existía en Chile y en el mundo, unanimidad en el Congreso para nacionalizar el cobre. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en esta jornada y dejamos pendiente el otro tema, ¿le parece? ¿Reforma agraria? Reforma agraria, a lo mejor traemos algún invitado. Puede ser, ya, me parece. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos separamos brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Muchos dijeron que no íbamos al Mundial y tenían razón. Efectivamente no estaremos, pero te acompañaremos durante todo el Mundial 2026. Sin pasajes para el Mundial. A través de todas las plataformas de Medios UDEC.
Hace 25 años asumimos un compromiso con el Biobío, cuidar la salud de nuestras personas. Desde entonces, hemos crecido junto a toda una comunidad, sumando especialistas, tecnología y capacidades para estar a la altura de cada desafío. Hoy seguimos avanzando con una atención segura, cercana y humana, porque la confianza de las personas es lo que nos impulsa a seguir adelante. Clínica Biobío, 25 años, transformando resultados en confianza. Regresamos con más de Multiversos y queremos conectar a propósito de lo que está ocurriendo en el Mundial. Ganó Argentina, no exento de polémica. Estaba leyendo ahí que reclamaban un posible penal, quizás. Recordar que le anularon un gol a Egipto por un foul previo. Bueno, así es esto, así es el deporte. Siempre va a haber polémica, siempre va a haber algo acerca de lo que debatir, pero eso lo dejamos también para mañana a las 12. Vamos a estar hablando del partido en Sin Pasajes para el Mundial. Todavía queda Colombia-Suiza. Atentos y atentas con aquello. Todavía puede quedar otro sudamericano en carrera por el sueño mundialista. Queremos continuar con nuestras conversaciones como cada día martes. Ya está junto a nosotros Constanza Mozo, quien es nutricionista y académica del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Temática que hemos esbozado. Exacto. Que siempre lo que vamos comentando ya es algo que se relaciona con lo que hemos visto previamente y que tiene que ver mucho con la percepción. Exacto. Hoy día la invitación es hablar de la imagen corporal, que yo creo que está muy ligado a la alimentación. Está muy ligado a cómo, en el fondo, entender la imagen corporal es la percepción que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo, a través de cómo nos percibimos, qué emociones también vienen de cómo nos percibimos, cuáles son las actitudes que tenemos con nuestro cuerpo y eso está obviamente muy relacionada con la sociedad donde estamos. Entonces, al tener que hemos hablado en capítulos anteriores, todos estos ideales de belleza que nos impone la sociedad, que por un lado para las mujeres nos imponen que tenemos que tener un cuerpo delgado y en cambio los hombres un cuerpo mucho más musculoso. Entonces, todos estos ideales de belleza vienen a perjudicar un poco cómo es nuestra relación con la imagen corporal. Entonces, por eso es tan relevante hoy día conversar sobre eso. Y considerar también que aquí hay muchos vínculos de lo que mencionaba el mundo que nos rodea. En otra época, por ejemplo, los griegos tenían una conceptualización de la belleza muy distinta. La otra vez estaba leyendo, por eso me acordé de lo que nosotros entendemos hoy como estándar. Exacto. Los ideales de belleza han cambiado totalmente en la historia. Hubo en algún minuto en la historia que los cuerpos grandes, cuerpos gordos de mujeres era el ideal de belleza. Entonces hoy en día en Occidente se trata de este ideal de belleza de la mujer delgada, pero en otros países del Oriente el ideal de belleza en las mujeres es un cuerpo grande. Pero lo que a nosotros nos pasa como Occidente es la delgadez y la muscularidad en los hombres. Y eso es lo que hablamos también en episodios anteriores, que nos ponen un molde. Y acá el tema de buscar todos nosotros cumplir un poco este ideal de belleza viene a dar cuenta de una necesidad humana básica que tenemos, que nosotros queremos todos ser aceptados y pertenecer. Ese molde parte desde una edad muy temprana. Exacto, porque ponte tú, a los 6 años, voy a hablar mucho más del género femenino, que es como el género femenino que tiene un poco más este tema de esta percepción más negativa de la imagen corporal, porque a los 6 años una niña, o yo a los 6 años yo iba a la playa, acá playa Arauco, playa Blanca, para contextualizar acá nuestra región, y yo me bañaba felizmente y corría con mi traje de baño sin ningún problema. Cuando se empieza a instalar esta percepción de la imagen corporal, si estoy cumpliendo, es en la adolescencia. En la adolescencia cobra una total relevancia en la imagen corporal y ahí nos empezamos a comparar con las compañeras, me empezó a comparar con las actrices y ahí empezó a ver que mi cuerpo no es el mismo que es lo que yo espero de los otros ideales. Y ahí empieza esta sensación y ahí es lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres. Ir a bañarnos, ir a una piscina, ir a una playa, empieza ese malestar. Y ahí uno dice, pero ¿cómo voy a dejar de bañarme? ¿Cómo voy a dejar de andar en traje de baño? Porque tengo esta incomodidad, este malestar con mi cuerpo. Claro, y entender también que esa conceptualización que se va teniendo
va cargada por el entorno, por el país, por el continente, por el lugar del mundo, pero también por la familia, también por cómo se rodea, el mundo que se crea está dado por lo que se rodea, y de entender que esos estándares de belleza en una familia, por ejemplo, con tendencia a ser más grande que el promedio, ya empieza con un sesgo que es muy difícil de lidiar con el paso del tiempo. Exacto, por eso esto también es como el contexto cultural, contexto social, contexto familiar, esto también es transgeneracionalmente. Las líneas de las mujeres, las líneas de los hombres, qué se espera en el cuerpo, y ahí uno empieza desde chico a escuchar en las familias, pues, qué es lo que se habla con respecto al cuerpo, cuáles son los comentarios, entonces claramente afecta esta percepción que yo tengo con el cuerpo y finalmente qué es lo que hace la persona cuando habita este malestar, esta vergüenza corporal, es controlar o empezar a generar algunas alteraciones en la forma de comer. Porque también está instalado que si yo como de tal manera, mi cuerpo se va a arreglar o lo voy a controlar. Y que en el fondo hemos visto que la evidencia y la práctica no es tan bien así. Y ahí nace lo que se habla de la imagen corporal positiva. Acá en el fondo es cómo empezar a generar a temprana edad una forma de que la persona empiece a percibir su cuerpo y se empiece a fomentar una imagen corporal de respeto, de honrar al cuerpo y también mirarlo más allá de la apariencia, sino qué me permite mi cuerpo funcionar. Entonces, esos son como los programas de prevención que serían instalarse a temprana edad para que todos gocemos de una mejor imagen corporal. Claro, para poder percibirlo, lo había dicho al principio, vernos a través de este marco que hemos establecido en estas conversaciones. Exacto. Entonces, esa imagen corporal positiva, al fomentarse, ¿qué es lo que se ha visto? Que ayuda a las personas a tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, una forma de alimentarse más coherente con lo que necesita. Y esto no se trata de que voy a querer llamar mi cuerpo, pero sí puedo empezar a cuidarlo desde un lugar que reflexiono que parece bombardeada con muchos ideales de belleza. Entonces eso ya llevar a la conciencia y entender también que eso es un acto que también tenemos que observar, que estamos en una sociedad, en una estructura que todo el rato nos está diciendo que el cuerpo tiene que ser de tal manera. Y lo hemos hablado en otros capítulos, que también entendemos que hay mucha gente que gana plata también, teniéndonos a todos insatisfechos corporalmente. Sí, ahí está el tema de lo que significa el estándar de cómo el otro te ve, o de cómo yo me veo, o de cómo lo moral, lo que es parte de la comunidad te dice de hacia dónde tienes que ir. Y lo otro ya es un tema personal, considerando el tema particular que cómo nos vemos es algo, pero no es un indicativo, por ejemplo, de salud, lo que hemos comentado anteriormente. Entonces ahí hay un detalle, hay un punto. Sí. Quizás empezar esa imagen positiva, verla desde ahí, ¿no? Exacto. ¿Estoy sano? Exacto. Entender que lo que hemos hablado, que el tamaño corporal no define mi salud, pero ¿qué es lo que nos ha pasado en este contexto, en nuestro país? Estamos tan preocupados constantemente de estas noticias que salen alarmantes, que esta epidemia de la obesidad, que el mapa nutricional aumenta el IMC. Todo eso, ¿qué es lo que ha traído como consecuencia? Que estamos preocupados constantemente de poner foco en el peso y eso estamos dañando imagen corporal. Entonces, hablar hoy día es relevante, es cómo cuidar la imagen corporal desde nuestra infancia para promover una mejor calidad de vida. Y aquí traemos hoy día qué podemos hacer desde la casa, porque realmente hablamos mucho y a mí me pasa mucho desde la crítica, pero finalmente, ¿qué podemos hacer a nivel familiar, a nivel de la sociedad, a nivel del colegio? Es súper importante lo que pasa en las familias. Entonces, una de las primeras estrategias que propone la evidencia científica, propone la práctica clínica, es que hay que modelar una imagen corporal positiva en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que entender que hay que promover conversaciones no en torno a la insatisfacción del cuerpo, sino qué me permite hacer el cuerpo. También hay conversaciones hacia la salud, hacia, en el fondo, alimentarme desde el bienestar. Y acá es muy importante el rol de los padres en su propia relación con el cuerpo. Si ambos padres tienen una percepción negativa del propio cuerpo, igual esta va a ser transmitida a sus hijos o hijas. O sea, si un niño está escuchando al papá constantemente que se pone un pantalón y dice el pantalón no me cabe, estoy gordo, el lunes parto la dieta, ese niño empieza a internalizar
que parece que él también tiene que empezar a hacer algo porque cuando se pone el pantalón, entonces esos son mensajes que empiezan. Entonces aquí es importante qué estamos conversando en la casa. Claro. Incluso desglosemos el concepto, ¿qué es estar gordo? Claro. El niño empieza a entender, quizás a notar qué es estar gordo. Exacto. Y empieza a cuestionarse, ¿estoy gordo yo? Exacto. ¿Deberé cambiar algo? ¿Estoy mal? ¿Es incorrecto mi cuerpo? Claro. Exacto. Y también la construcción, porque la palabra gordo, gorda, no es como decir tú andas con una camisa azul. El tema es la construcción social que le hemos dado el gordo y gorda. Claro. Entonces eso también es súper importante conversarlo. Entonces, y en otra, si podemos pasar a la siguiente, otra que podemos fomentar también como para fomentar la imagen corporal, es que los padres también hay que adoptar una postura de aceptación y sin juicio sobre los cuerpos de los hijos. Mira que estáis gordito, o estáis muy flaca, mira que estáis chico, no hay crecido. Todos esos comentarios en relación al cuerpo van afectando a un niño cuando va creciendo. Entonces, si mi cuidador principal, que es mi significativo, el hacer un comentario negativo a mi cuerpo es una tremenda herida de apego. No es lo mismo que me diga Juanito, que me lo diga mi papá o mi mamá. Y obviamente ese papá y esa mamá lo están diciendo con todo el cariño, pero hay una repercusión. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que no se habla del cuerpo, de los niños, de los papás en la casa. Se puede hablar de otros temas, pero no directamente a estar constantemente haciendo juicios de valor con respecto al cuerpo. Importante señalarlo. ¿Tenemos más láminas? Vamos a continuar también desglosando, sobre todo en este proceso de construcción del mundo de los niños. También otra que es muy importante, estamos en esta sociedad tan preocupados de la apariencia física, pero no olvidamos que el cuerpo nos permite hacer muchas cosas. Entonces también cómo promover en nuestros niños y en nosotros también la funcionalidad del cuerpo. ¿Qué me permite hacer el cuerpo? Porque yo, por ejemplo, cuando atiendo la consulta, muchas adolescentes muy insatisfechas con su cuerpo, y cuando yo le pregunto, bueno, pero los brazos, ¿qué te permiten hacer? Bueno, me permiten jugar voleibol. Mira, ya habías visto tus brazos, habías agradecido tus brazos, que en el fondo estamos porque tenemos un sistema cerebral que totalmente estamos con un sesgo negativo, si en el fondo es verdad, pues si tenemos una mente que nos está diciendo todo siempre lo negativo y nos olvidamos de lo que nos permite la funcionalidad. Entonces también eso es fomentarlo también en las conversaciones. Que las piernas que tienes, mira todo lo que te permite correr. Entonces los niños van entendiendo que sus piernas no es solamente si están gordas o si están flacas, sino que me permiten hacer las piernas. Claro. Y también empiezan a cambiar ese chip que tenemos. Ese chip que está instalado, pero porque ya viene de antes también. Generacionalmente. Es un software que viene dentro de nosotros por el paso de generaciones. Entonces aprovechamos también no solo de permitirle sentirse mejor, sino que también de empezar quizás a ver la vida de otra forma. Exacto, y ahí yo creo que es súper relevante lo que dice, y eso es lo que se llama la neurociencia, que es lo que ha mostrado que nosotros a nivel neuronal estamos con un tipo de pensamiento, ¿no? Que hay que estar flaco porque así vamos a estar responder a los ideales de belleza, y eso es un circuito que tenemos muy, como tú dices, un software que se pone play y vamos. Cuando empezamos a reflexionar sobre esto, se nos abre otra neuroplasticidad y empezamos a ver que hay otros caminos. Siguiente lámina. Fomentar en los niños y niñas dominios distintos a la apariencia. No solamente que estás bonita, que lindo tu pelo, que te ves flaca, sino qué cosas más allá hacen los niños aparte de la apariencia. Algunas actitudes artísticas, actitudes deportivas, ir más allá de la apariencia. Porque finalmente el comentario familiar que se hace cuando llegan los niños, ¿qué se les dice? Comentario en torno al cuerpo. Entonces, en el fondo, ver que los niños van más allá de la apariencia y todos nosotros también somos más allá de la apariencia. Entonces, eso es súper importante, fomentar esas otras lados que nos entrega también nuestro ser humano finalmente. Claro. Ir notando esos detalles que van más allá de lo que es visible por fuera, de lo externo, sino que ver aptitudes, habilidades. Sí. Es que ahí hablas algo muy importante, el cuerpo no lo podemos esconder. Claro. El cuerpo está. Y a mí me hacen un comentario del cuerpo, yo ya lo sé, porque me miro todos los días y me miro al espejo. Obviamente que yo puedo disfrazar aspectos de mi personalidad, pero el cuerpo está, como tú dices. Entonces, que alguien le diga hoy que hay aumentado harto de peso, esa persona lo tiene más que claro. Siguiente lámina para continuar con el desarrollo de nuestra conversación de hoy.
fomentar la participación en actividades que también aportan al fomento de la conciencia y atención del cuerpo. Sí, eso también es fundamental, o sea, todo lo que estamos hablando como fomentar en los niños, también en los adultos. Fomentar también los ejercicios o también empezar a conectarse con el cuerpo, por ejemplo, salir a la naturaleza, caminar descalzo, entender que el cuerpo, que al conectarme lo estoy diciendo desde un lugar de sentir mi cuerpo. Realmente estamos tan en el piloto automático que dejamos de sentir nuestro cuerpo. Por ejemplo, una respiración consciente como la hacíamos antes, y al sentir mi respiración me conecta con mi cuerpo. Si mi cuerpo está rígido, poder hacer algún ejercicio para descontracturarme. Entonces, fomentar esas actividades en los niños. Aparte de la actividad deportiva, también se ha visto que niños que hacen yoga, hay muchos colegios, establecimientos educacionales que han hecho intervenciones de mindfulness, de yoga, y eso fomenta la conciencia interoceptiva, o sea, sentir mis señales físicas, y me va a ayudar también a sentir mi alimentación, pues, conectarme con mis señales de hambre y saciedad. Entonces eso también va tributando a tener una mejor relación con la comida. Bueno, y importante también de destacar que la familia puede participar de este tipo de instancias en dinámicas. Exacto. Es incorporar a todos y todas, no solo enfocarse quizás en los niños y niñas, sino que también en cada uno y cada una de los integrantes de ese grupo familiar. Y van a empezar a cambiar el mundo de los que les rodean también. Claro, eso es lo ideal. Porque en el fondo no sacamos nada con tener estas ideas a los niños, y en el fondo compartir con la familia. Y también entender que la familia el fin de semana, cuando llega, muchos papás dicen, o sea, nosotros salir a hacer una actividad estamos agotados, lo único que queremos es estar en la casa sin hacer nada. También se entiende, pero si no nos movemos, no hacemos ejercicio, algo también va pasando con nosotros, porque el cuerpo es movimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos ir pequeños pasos en los contextos de cada uno? Eso también es muy importante. Importante destacarlo, como lo que vamos también a comentar a continuación. Vamos con la siguiente lámina también, que nos permite mantener el diálogo en torno a la imagen corporal. Fomentar en la infancia a ver la belleza de manera más amplia. Claro, y acá en el fondo entra el concepto de diversidad corporal. En el fondo no hay una belleza única, que en el fondo las mujeres para ser bellas no tienen que ser flaca, abdomen plano, 90, 60, 90. En el fondo entender que hay belleza en otras diversidades corporales, en otras formas corporales. Y eso también es súper importante conversarlo en la familia. Porque lo que es bonito para ti también puede ser muy diferente de lo que es bonito para mí. Pero no por eso tú estás mal y yo estoy mal, sino que entender que hay una gran diversidad y qué es lo que busca la sociedad con la belleza. Eso también es importante conversarlo. Claro. Mostrarle todo lo que muestra la industria, porque hay un montón de videos que muestran cómo bajar de peso, qué es la receta mágica, qué adelgazar. Entonces, explicar y que tomen conciencia también en lo que estamos en esta sociedad. Claro. Porque finalmente los niños o niñas están entendiendo que el cuerpo es incorrecto y que ellos son los culpables del cuerpo que tienen, y al entender que es una sociedad que nos está diciendo constantemente que somos incorrectos, eso alivia bastante. El entender eso, el contexto donde estamos. Claro, y finalmente eso impacta también en un futuro, cuando uno es más grande, en estos procesos de, por ejemplo, adolescencia, donde se cuestiona todo, incluso hasta uno mismo, cuestionamos a todo el mundo, a nuestros padres, a nuestros tutores, a todos se cuestionan ese proceso. También vengan un poco esas dudas y vengan un poco esa introspección que puede venir con una característica negativa. Y es ahí donde también hay muchos casos en donde las decisiones que se toman vienen justamente con un problema base. Un problema base que no es atendido porque no es comprendido tampoco. Exacto. Por eso en el fondo la literatura es súper clara en mostrar que cuando aquellas personas hemos estado en entornos que se han fomentado esta imagen corporal positiva, esta apreciación, este respeto, entender el cuerpo, de qué es lo que me permite, se ha visto que hay una mejor aceptación del cuerpo y por ende hay una alimentación mucho más consciente e intuitiva, lo cual me lleva a alimentarme de una manera más saludable. Pero si estoy en un entorno que permanentemente me está hablando de que mi cuerpo está incorrecto, ahí la relación con la comida se nos vuelve muy tortuosa. Entonces, por eso es tan interesante lo que estamos conversando hoy día. Y antes el estándar de belleza aparecía en las revistas, luego en la televisión, el cine, y ahora ya estamos bombardeados, las redes sociales, quién tiene más seguidores, quién se ve de cierta forma. Y ahí es donde llega también a este punto, la enseñanza de la alfabetización en redes sociales. Es primordial, sobre todo, que ahora los niños cada vez tienen acceso más temprano a los celulares.
Entonces es un bombardeo de las cuentas. Entonces una de las primeras estrategias es revisar qué cuentas siguen con respecto a estos ideales de belleza. Porque aquí lo que está demostrado científicamente, si hay un niño de 12 años viendo puras cuentas de hombres musculosos, de la era ahora de la suplementación de proteínas, todo eso está 4 horas viendo solamente cuerpo musculoso, lo que genera es una tremenda alta vergüenza corporal muy alta, insatisfacción corporal. Entonces está documentado que estar todo el rato me genera algo emocionalmente también en mi cuerpo. Entonces por eso es tan importante educar qué es lo que se ve en las redes sociales, lo que se dice hacer detox de redes sociales, porque si estoy con un tema con mi cuerpo, estar siguiendo todo el día puras cuentas, o lo otro que pasa mucho en redes sociales que suben una foto y todo, regio, que te ves flaca, en vez de decir, oye, qué radiante te ves, qué linda el ambiente, pero estamos todo el rato pegados en hacer comentarios sobre el cuerpo. Y si subiste una foto y nadie te dijo ningún comentario, también. Claro. Entonces hay una dependencia. Algo pasa. Exacto, sí. Algo pasa, claro. Quizás no estoy siendo lo suficientemente cercana al estándar que quiere el resto para poder comentar. Exacto. Y ahí también viene otro proceso. Sí, es que estamos en una era de la fotitis. Claro. Entonces todo el rato están fotos, entonces te estás viendo inmediatamente. Entonces eso también genera mucha angustia y ansiedad. En la era de la exposición. En la era de la exposición. El cuerpo está expuesto. Está todo el rato. Lo externo está porque claro, a través de redes sociales es difícil conectar con la persona, con el ser integral que está detrás de este cuerpo, o sea, que está dentro, que convive, que coexiste con este cuerpo, pero en las redes sociales solo vemos eso. Exacto, uno no tiene idea, uno realmente ve todo hoy que mágico y no sabemos nada que está pasando por atrás. Claro. Entonces, por eso es tan importante educar a temprana edad todo lo que se ve. Y esas serían como las principales que quise traer, de ver cómo podemos ir fomentando, cómo podemos ir a abrir el diálogo a nivel familiar para generar esta apreciación corporal que demuestra que tenemos mejor bienestar. Bueno, aprovechando también a modo de resumen, para que la gente también lo conecte, prácticas que podamos hacer constantemente en casa para ir reforzando esta imagen positiva. Ya, lo más importante es que las conversaciones en torno al cuerpo sean lo menos posible. Yo sé que hay un hábito, es algo que se hace, pero tratar de invitar a que no hagan comentarios con respecto al cuerpo. Eso es súper importante. Generar conversaciones sobre qué es lo que son los ideales de belleza. Generar la reflexión, qué es lo que nos están diciendo estos ideales de belleza. Tercero, entender que nosotros somos más que la apariencia física. Que tenemos otras cualidades, otras actitudes que también nos fortalecen como seres humanos. Y creo que lo otro también que sería importante, que los padres también hagan su propio autoconocimiento, cómo están en sus propias relaciones con el cuerpo. Importante, introspección, siempre. Como siempre. Con compasión, eso sí. Sí, amabilidad. Amabilidad, claro, sí. No desde la crítica destructiva. Desde la crítica, que nos va a salir al tiro, pero ahí tratar de decir cómo lo puedo mirar, cómo se lo diría un amigo o una amiga, que hemos dicho ahí que nos ayuda. Y respiramos un poquito, claro, respiramos un poquito y volvemos a pensar, porque la crítica va a salir al tiro. Es lo primero que sale, es lo primero que uno piensa. Y es que lamentablemente estamos configurados así, pero tenemos que ir cambiándolo de a poco. Queremos invitarles también a que vayan a seguir en las redes sociales Coti-Mozo, cada día sábado también, con NutriDiálogos ahí, para que también se conecten 95.1 FM y mucho más. Sí. Hemos estado hoy con Nutriendo Diálogo y aprovecho también este espacio para decir que el Magíster en Nutrición Humano somos patrocinadores del segundo Congreso Iberoamericano de Humanización Interdisciplinaria que se va a realizar el 29 y 30 de octubre. Así que es muy importante para nosotros, va a ser en Rancagua, de que estamos también apoyando todas estas iniciativas para poder ir generando las raíces de la humanización, como se dice, ética, vínculo y cuidado. Y lo que estamos hablando hoy día, estamos humanizando el cuerpo humano. Entretenido, interesante. Lo vamos a estar abordando más adelante, me imagino, con más detalle. Todavía queda harto tiempo, así que hay harta planificación de por medio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes. Y queremos invitarles a que ustedes también reflexionen en su casa, lo comenten, lo conversen desde una perspectiva también bien amable, consciente. Entendemos que a veces cuando conversamos este tema, no, es que tú eres el que hace esto, el que tú hablas. No, sí, todos hemos cometido estos errores en alguna vez. Todos hemos sido parte de generar esta situación porque así es como nuestra sociedad funciona. Entonces,
entendamos que el problema está en todos nosotros, en cada uno y cada una. No necesariamente personalizar. No es individual. Eso, no es individual, es un tema grupal, entonces tenemos que solucionarlo así. Bueno, convérselo, dialóguelo también en su casa. Queremos invitarles a ustedes a que se conecten hoy a las 20 horas a una nueva edición de TV Noticias Central. Recuerde que vamos a estar también actualizando todas las novedades a través de los medios UDEC. Vamos a dejarles también con parte de lo que estuvimos conversando en estos últimos días en torno a una película que nos dejó harto que debatir en torno a el tema de cómo pensamos, incluso se vincula, cómo pensamos en los seres. Tendemos a pensarlo muy similar a nosotros porque nuestra mente automáticamente humaniza todo. Y queremos también proponerles lo que ha sido parte del debate filosófico que incluso inspiró un paper científico a propósito de la película Holy Mary, proyecto Holy Mary, y también la aparición de Rocky. ¿Vio la película? No, para nada, así que qué buen dato. Muy buena película. Vea, de verdad, es interesantísima. Bueno, les dejamos con aquello. Nosotros nos vamos por la jornada de hoy y nos reencontraremos mañana. Que esté muy bien. Chau, chau. Chile es un país de muchas realidades. Es experiencia, diversidad y territorios. La Red G9 es una radiografía de ese Chile real. La Red G9 es parte esencial de la tradición universitaria chilena, por su liderazgo, pluralismo, legitimidad y vocación pública. Un horizonte amplio donde convergen miradas y conocimientos. Soluciones concretas e innovadoras para los desafíos del país y del mundo. Con presencia a lo largo del territorio, la Red G9 refleja la diversidad de Chile. Distintas raíces, un propósito común. Comunidades, culturas y proyectos educativos vinculados por un mismo compromiso: aportar al desarrollo regional y los desafíos globales a través de la formación de profesionales de excelencia con sentido público. Los frutos de la innovación se han constituido en una larga historia, visible en todo el país, con impacto en la productividad científica, la inclusión y la movilidad social. Red G9, tradición que impulsa el desarrollo del país. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad, porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Esperando estén llevando un excelente día. Somos el equipo del Matinal Siempre Juntos y queremos hacerles la invitación para que mañana miércoles revisemos temas variados. Primeramente vamos a conocer el mundo de los títeres, la creatividad y la proyección también regional que tiene relación a este mundo tan maravilloso, y también cómo nos preparamos con nuestra vestimenta para las bajas temperaturas en toda esta temporada otoño-invierno. Matinal Siempre Juntos con ustedes durante todo el año. Queremos comentar parte de lo que está ocurriendo en el acontecer científico. Estamos junto a Paul Calderón, estudiante del doctorado en Ciencias Físicas UDEC y divulgador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA.
¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos los televidentes y bueno, empezando la semana. Sí, día lunes, la semana pasada fue feriada, fue más cortita, sí. Semana completa esta se va a hacer un poquito más larga. Paul, ¿con qué nos sorprenderás hoy? Cuéntanos. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante peculiar, en el ámbito de que vamos a hablar de conceptos que están más ligados a la filosofía que a la astronomía o la física, pero aún así también está explorando ideas que tienen que ver con cierta área de la astronomía, que es la astrobiología. Pero antes, ya vi la película de Proyecto Hail Mary. La teníamos pendiente. Sí, la tenemos pendiente. ¿Qué te pareció? Bien, y es que el tema de hoy surge de esta película. Resulta que en Estados Unidos, en la Universidad de California, hay un grupo de filósofos que vieron la película de Hail Mary, el Proyecto Hail Mary, y les impactó mucho la presencia de este amiguito, este extraterrestre, que no tenía forma orgánica, sino que era otro tipo de vida. Y a partir de ahí ellos decidieron plantear una idea y un paper, una publicación. Y esa es la que venimos a hablar el día de hoy, que deriva de la película. Por cierto, la película me encantó. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, es muy buena. ¿Viste? Yo te dije. Pero bueno, es que todo lo que venga de este escritor o escritora suele ser bastante bueno. Bueno, no sé si viste El Marciano, The Martian. Consiste en un astronauta que se queda varado en Marte y tienen que él mismo tratar de salir del planeta. Que no la he visto. No lo vi, tienes que verlo. La voy a ver. Es de la misma autora y suelen ser muy buenas historias, muy bien preparadas. La tengo pendiente entonces. Pero bien, ¿qué se explora en esta película? En esta película hay un problema donde nuestro Sol está muriendo y para tratar de salvarse a la humanidad envía una expedición a otra estrella que logra estar en buen estado comparado con el resto de las estrellas de nuestro alrededor. Una vez ahí, se encuentran con que la mayoría de la tripulación murió, solo sobrevivió uno, y se encuentra otra nave también que los acompaña y terminan interactuando entre un extraterrestre y el protagonista. El detalle es que este extraterrestre es un ser rocoso, o sea, es un ser vivo, pero no orgánico. Su cuerpo es de roca, su sangre es de mercurio y su cerebro es de cristal. Son un sistema de cristal. Y ahí es donde vino la pregunta de estos filósofos. Ellos se cuestionaron, ¿existe la posibilidad de que otro material o otra química distinta a la orgánica, la nuestra, de carbonos y esto, pueda alcanzar conciencia? Esa fue su pregunta filosófica. A partir de ahí, ellos empezaron a debatir. Cabe destacar que las investigaciones en filosofía son un poco distintas en las de ciencia, porque ellos proponen una idea y a partir de esa idea discuten los efectos o consecuencias filosóficas, más que tratar de hacer medidas para comprobar si esa idea es realmente cierta. Ellos debaten, en realidad. Entonces, ellos comenzaron a pensar, bueno, vamos a proponernos la posibilidad de que se pueda dar conciencia en otros medios químicos distintos al orgánico. Ahora, ¿sabes qué es la idea de conciencia? Primero, antes de hablar de lo que hicieron ellos. Tiene que ver con comunicación, el diálogo interno, el poder entender, por ejemplo, ser consciente de nuestra propia existencia, básicamente. Ahí, ese es el clavo. Ser consciente de nuestra propia existencia y de entender el entorno que nos rodea. Consciente del entorno que nos rodea. Eso es nuestro concepto actual de conciencia. Un concepto bastante también difícil de aplicar porque cuando analizamos la vida en nuestro planeta, sabemos que nosotros somos conscientes, hemos identificado que algunos otros animales son conscientes, pero no estamos seguros si absolutamente todos los seres vivos son conscientes. Ejemplo, las plantas. No entendemos muy bien si son conscientes o no. Y todavía nos falta aprender. Si no hemos aprendido a identificar la conciencia en nuestro propio planeta, bueno, identificarla más allá es un poco más difícil. Pero aún así, los filósofos dijeron, no vamos a discutir qué es la conciencia. Vamos a suponer que puede haber conciencia en otros materiales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero pensaron, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Un estudio estadístico. Billones de ellas. Supongamos que cada galaxia tiene millones de mundos habitables. Y que en esos millones de mundos habitables, en alguno de ellos va a haber un organismo que alcance la conciencia.
A partir de ahí hicieron estadística, distribuciones de Gauss y eso. No sé si conoces la distribución de Gauss. Sí, la campana. Es una campana, una La curva. normal es la del medio. Exacto, la normal es lo que más se repite, lo más común, pero luego están las alas más pequeñas y bajas que se desvían de lo común, que nos indican que siempre hay algunas cosas que van más allá de lo común. Entonces ellos supusieron, si la normal, si la parte común es que sean organismos que vengan de química orgánica, como nosotros, del carbono, que alcancen conciencia, igual en esa campana de Gauss van a haber cierta cantidad de organismos o de seres que no comparten esa química, solo por estadística. La excepción a la norma. La excepción a la norma. O sea, Por que están ende, más alejados de la distribución donde se acumulan la mayor cantidad de casos. Por ende, ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, por pura estadística, en el universo tan gigantesco, si en las otras galaxias se forman seres vivos, puede ser que algunos de estos seres vivos no compartan nuestra química orgánica y por ende sean seres conscientes con otra estructura, otra química, incluyendo la posibilidad de que cristales puedan servir como medio para obtener la conciencia. Y uno dirá, ¿eso es imposible o no? ¿Qué piensas tú? Según lo presenta, aprovechando que tenemos el contexto de la película, finalmente depende del entorno, la adaptación. La adaptación del entorno, el medio, cómo se desarrolló. Pero incluso si lo analizamos en nuestro propio mundo, puede que sí sea posible. ¿Por qué lo digo? Porque ya estamos jugando con máquinas que imitan el cerebro humano. Las llamamos inteligencias artificiales. ¿Cuál es el medio donde se desarrolla el pensamiento, digamos pensamiento porque es cómputo, de estas máquinas? El silicio, los chips de silicio. Es un material totalmente distinto al carbón, distinto a las células de nuestro cerebro, de las neuronas. Pero aún así, ya están llegando al punto de imitar ciertos procesos que hace la mente humana. Actualmente, nuestras inteligencias artificiales no tienen conciencia, porque no son capaces de autopercibirse a ellas y entender el entorno que tienen. Pero no sabemos si alcanzarán la conciencia o no. Pueden que sí. El desarrollo de las IA actualmente es altísimo, es muy rápido. Por lo cual puede ser que lleguemos a tener una de estas máquinas conscientes. Y eso significa que algo no orgánico puede ser consciente en nuestro propio planeta. Si eso puede pasar aquí, entonces los autores dicen, en el resto del universo es posible también que algo no orgánico pueda llegar a tener conciencia, porque ese medio también sirve para hacer cómputo, porque la conciencia, ¿dónde se da? Se da en el cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Toma información externa a través de procesos químicos, hace cálculos, nuestro cerebro hace cálculos internos, y esos cálculos, lo llamamos ideas o pensamientos, terminan desarrollando, dependiendo de lo sofisticado que sea ese cerebro para hacerlo, llega a traer al concepto de conciencia. Pero si los chips de silicio pueden imitar ese proceso y llegan a la conciencia, cualquier otro material podría también, de cierto modo, hacerlo. Y no solo es que haya hecho por evolución en ese planeta un ser distinto a nosotros que no sea orgánico, sino que incluso los seres orgánicos de otros mundos podrían estar en este momento, quizás ya lo hicieron, desarrollando con tecnología seres conscientes no orgánicos, como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos camino a eso, tratando de crear un ser inteligente que no es orgánico, que son las inteligencias artificiales y los robots. Por lo cual, de cierto modo, haciendo una proyección de lo que está ocurriendo en nuestro planeta y de que tal vez existen otros mundos habitados, entonces puede existir la probabilidad de que hayan otras conciencias no orgánicas, seres totalmente distintos a nosotros, de otro material, con otra química, pero que sean conscientes. Y eso llama mucho la atención. Cabe destacar que esto es un estudio filosófico. Ellos no descubrieron que hay otros seres conscientes allá en el universo, no. Se están proponiendo la idea de que si existiera, podría existir, o sea, podría darse la posibilidad, y en ese debate ellos llegan a la conclusión de que sí, puede darse la posibilidad de seres conscientes no orgánicos. Y me acuerdo
A propósito también de por qué nace esta conversación, este diálogo acerca de las películas, claro. En ese programa estuvimos abordando también lo que es la visualización del extraterrestre con características morfológicas similares a las del ser humano. Yo me acuerdo que puse el ejemplo de Holy Mary porque ahí aparecía este cristal que tenía sus condiciones especiales, pero hay otro detalle también que se visibiliza en esta película que es muy bueno, y es que el microorganismo que consume la luz de, las estrellas, claro, la luz de las estrellas, no está compuesto por agua. No. Y ese también es otro detalle, porque ¿por qué lo vinculamos? Porque dentro de este debate filosófico que menciona Paul, se habla de organismos en base, por ejemplo, a cristales. Exacto. Y la película también presenta organismos que no están compuestos en base a agua. Que se escapa completamente de lo que nosotros conocemos. Exacto. O sea, también nos permite un poco establecer estos diálogos. Sí, porque es que el debate actualmente de que qué está vivo, qué no, nosotros al principio, los humanos, definíamos la vida en función a lo que conocemos, la química orgánica. Pero luego se vino un debate más difícil de responder, que qué era la vida, qué era algo vivo, cómo saber que algo estaba vivo. Actualmente tenemos un concepto ahí más o menos que nos dice, bueno, algo vivo es algo que tiene la capacidad de organizarse internamente para reducir su entropía. Y a su vez se puede multiplicar a sí mismo, reproducir a sí mismo, y evoluciona a través de las leyes darwinianas. Si cumple esas condiciones, ese organismo está vivo. Pero acaban de ver que esas tres definiciones nos dicen que tiene que estar compuesto por carbonos. Cualquier otro elemento que cumpla esas tres condiciones puede ser un organismo vivo o un ser vivo. En el caso de la película, Rocky, o los extraterrestres del planeta de Rocky, cumplen las condiciones porque ellos se reproducían, tenían un sistema que se autorreparaba a sí mismo, porque cuando Rocky sufrió este problema de salir de su cápsula, logró volver a estar como en un estado de invernación y logró recuperarse, o sea que era capaz de recuperar la entropía interna. Se podía reproducir porque mostraron que luego habían roquitas pequeñas por ahí, o sea, le estaba enseñando a una escuela en ese planeta, por lo cual esos seres en teoría son vivos a pesar de que no eran orgánicos. Los mismos estos microbios que estaban absorbiendo la luz se podían reproducir, se transportaban, cumplían las mismas condiciones de la evolución darwinista, también eran seres vivos. Y no requerían agua. O sea, ellos se planteaban en esa película ideas de vida totalmente distintas a la nuestra. Y, como bien hablan estos filósofos que publicaron esta investigación, si vemos solo por estadística, en efecto, algún organismo debe salirse de la química orgánica y tener una química distinta. Y puede llegar a la conciencia. Entonces, ellos por ahí se parten de que, bueno, un objeto como Rocky podría existir. Y no solo como Rocky, hay otras películas que hablan de conciencias muy distintas a la nuestra. No sé si llegaste a ver Avatar, los de los azules. Sí. ¿Te recuerdas cómo era el planeta de los Avatar? Todo conectado. De los Na'vi, creo que se llamaban. Claro, el planeta estaba vivo. El planeta estaba vivo. Estaba conectado. No solo estaba conectado, el planeta entero era consciente. A través de la raíz de las plantas y todo eso, se creó un organismo interconectado que era capaz de mantener la conciencia de todos ellos unidos en un solo mundo. Y eso, aunque parece ciencia ficción, no es tan lejos de la realidad, porque si estudiamos nuestro planeta, vamos a encontrar organismos que comparten información de manera parecida. Los hongos, a través del micel, que se propaga a través del suelo, es capaz de conectar entre otros hongos y plantas, conectarse entre ellos y transportar información entre ellos. O sea, funcionan como nuestras neuronas, pero en el suelo y entre distintos organismos como plantas y propios hongos. En otro mundo, no en el nuestro, porque en el nuestro los hongos no han llegado a la conciencia, pero en otro mundo, ¿qué puede evitar que un organismo de ese tipo alcance la conciencia? Y una conciencia que se puede propagar a través del propio planeta. Algo parecido al mundo de los Na'vi en Avatar. Entonces, esas posibilidades están abiertas. Y estos filósofos plantean a través de este estudio, bueno, de que sí, podría darse cosas así. No lo están demostrando, no están descubriendo algo, no, lo están planteando como idea. Y a través de estadísticas llegan a la conclusión de que su idea podría ser factible. Y es interesante, la verdad que es bastante interesante pensar que más allá podríamos conseguir conciencia y vida muy distinta a la nuestra.
Que en parte esa es la magia de esta película, mostrarnos ahí un concepto de vida muy distinto a las típicas películas de antes, porque si veíamos las películas de los 90 y de los 80, ¿cómo eran los extraterrestres en los 90 y los 80? Sí, parecidos a nosotros. A nosotros. Era una visión antropomórfica, totalmente. O sea, estábamos viendo un reflejo de nosotros. Pero actualmente esas ideas están cambiando y películas más recientes nos muestran seres vivos totalmente distintos, o sea, y conciencias distintas. O sea, así que bastante interesante el estudio. Como trabajo filosófico conectado a la astrobiología, lo encontré bastante bonito, la verdad, como para explorar. Y bueno, con lo de la película, pues cabe mejor aún. También eso muestra que las películas a veces traen ideas nuevas para explorar. Por ejemplo, claro, ellos vieron la película y se animaron a estudiar la posibilidad. Sí, y ahí complementarla también en torno a lo que hace la ciencia, generar también espacios de debate. Exacto. Y de posibilidades, son infinitas. Bueno, es que la ciencia es enorme el universo que nos rodea, entonces... La ciencia siempre busca debatir ideas también. O sea, no nos podemos quedar en una sola idea y un dogma. Es cierto que experimentalmente y observacionalmente no hemos descubierto todavía vida en otros lugares, pero eso todavía no nos evita pensar en otras ideas mientras todavía seguimos en la búsqueda. Pensar en otras ideas, bueno, ¿y cómo podrían ser esas vidas? ¿Y qué características pueden tener? Mientras las conseguimos, cuando ya las consigamos, si se consiguen, ahí podremos entonces ver si esas ideas que tuvimos previas estaban de acuerdo o no, o conseguimos algo totalmente distinto y tenemos que replantearnos todo de nuevo. La ciencia siempre es así. Empieza con ideas, tal, después buscamos la manera de probarlas, después cuando conseguimos pruebas decimos, oye, si era correcta, no era correcta, hay que plantearla de nuevo y así sucesivamente. Y bueno, la filosofía, en cierto modo, colabora con la ciencia de ese modo planteando ideas. Y nosotros queremos también aprovechar la instancia de invitar a ustedes en sus casas que reflexionen, porque esto también está abierto. Imagínense, piensen las posibilidades ahí, utilice esa conciencia y ese conocimiento del entorno de lo que nos rodea para salir de nuestro esquema, porque nosotros entendemos en base al mundo que nos presenta. Al mundo que nos presentan. Claro, nosotros entendemos el mundo muy distinto que la propia gente de otro continente, porque el mundo de nosotros es de una forma. Entonces, esto es más macro, esto invita a reflexionar ya incluso fuera de nuestro planeta, incluso fuera de nuestra galaxia. Entonces, cuestionar un poco lo que conocemos, lo que entendemos y lo que damos por certeza, porque a veces nosotros decimos, si hay un extraterrestre, tiene que tener características humanas porque es la única forma de conciencia que nosotros entendemos, pero bueno, se están dando nuevos escenarios, se están dando nuevas conexiones y ahí es donde está también, donde se permite plantear estos temas y donde se permite también comentarlos. Así que muchísimas gracias, Paul, por visitarnos en esta jornada, estuvo entretenido, bien ahí también complejo todo, es complejo porque es salirnos de la caja, claro, salirnos de la caja a la que estamos acostumbrados para pensar otras ideas, pero al mismo tiempo no tiene nada de malo. Obviamente no podemos salir a decir, no, se descubrió algo nuevo, no, se está planteando ideas y se discute sobre ellas. Y más adelante veremos si se pueden comprobar o no, pero por ahora es interesante plantearlas. Así bueno, que vaya a ver también allá la gente en su casa el proyecto Holy Mary, sí, y yo quedo pendiente con el Marciano. El Marciano, tienes que verla. Perfecto, la vamos a ver, sí, no, la voy a ver, la dejo dentro de mi programación semanal. Muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.